Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una semana más aquí a Eterno Real, el podcast de fútbol de eternocampeón.es. Esta semana sin fútbol, sin liga, sin Champions, bueno, con la selección, como siempre digo, para los que les guste mucho seguir este tipo de fútbol de selecciones, ya sabéis que a mí no me gusta mucho, pero bueno, ha jugado España, ha ganado, ahora creo que volvió a jugar con Islandia, bueno, si hay un Portugal por ahí con Macedonia que también está guay, por si queréis ver a Cristiano a ver si se clasifica. Y nada, pues hemos traído a un súper invitado, a más amigo de esta casa, que el que tengo la suerte de conocer en persona. Fue la primera entrevista que hicimos en persona para la web. Y le hemos traído aquí para hablar un poquillo de la comunicación de Real Madrid. Es Dani Benavides. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estáis? Un gusto volver a encontrarme con vosotros. Está también por aquí Isma, que es el que ha liado un poco a Dani para que venga. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Primero dar las gracias a Dani por aceptar nuestra invitación y bueno, pues aquí estamos una semana más. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Es algo que creo que está un poco de, ¿no? De en boca de todos, un poco de moda, ¿no? Ahora hablar de la comunicación del club, de lo que se filtra, de lo que no se filtra. Y bueno, si alguien conoce un poco el club desde dentro, es Dani, que estuvo allí trabajando en Trama y Televisión y sabe mucho de esto. Como primera pregunta, por hacerlo así, Dani, ¿qué te parece este mundo que se abre ahora en Internet, sobre todo en Twitter, este mundo insider, ¿no? Que parece que todo el mundo tiene un contacto desde dentro, todo el mundo tiene un amigo que le ha dicho, un amigo que le ha contado y bueno, pues prácticamente vive de eso ahora mismo, ¿no? La gente. Bueno, pues está claro que es lo que genera más adhesión, genera más audiencia y mueve más a las masas, ¿no? El verdaderamente poder eh, dar un anticipo sobre una operación que se están realizando, dar una primicia, contar un poco cómo se está gestando, cómo se están sucediendo las cosas en un determinado fichaje. Y bueno, pues lo llamativo de todo eso es que se ha conseguido un poco también como destemporalizar, ¿no? Porque tradicionalmente eso estaba como muy vinculado al periodo de fichajes, al mercado de verano, pero ahora como hay un seguimiento a los posibles fichajes del Real Madrid, pues durante todo el año, ¿no? Y bueno, la realidad es que es lo que demanda el aficionado, por lo menos es lo que demanda el consumidor de redes sociales, y está claro pues que eso pues te permite tener como un crecimiento en seguidores y te permite pues como conseguir la atención de los seguidores, ¿no? Ahora mismo en estos tiempos es difícil centralizar y unificar esa atención de los madridistas, pero bueno, está claro que se consigue mucho más pues estando al día o tratando de estar muy encima de las informaciones y pudiendo aportar información sobre los fichajes, ¿no? Si me apuras, normalmente todo esto pues viene un poco motivado pues por las filtraciones o lo que se quiera contar, ¿no? Desde el club o desde cualquier persona que trabaje en el club, pero la realidad es que cuando al club no le interesa que nada se sepa, pues lo tuvimos con la vuelta de Zidane, ¿no? Que nadie se entera y Sí. que nadie ni por asomo, ¿no? Se va a imaginar que el entrenador francés pudiera volver a regresar a una segunda etapa, como así fue. ¿Y qué crees que tiene de cierto? O sea, toda esta gente, porque claro, al final, bueno, pues hay periodistas que tienen más o menos credibilidad, también muchas veces el propio aficionado se la damos según el medio, ¿no? Del que venga, muchas veces somos así de sectarios, por decirlo de una manera, ¿no? Este es de As, no me lo creo, este es de tal, todo este elenco de pues gente como Ramón Álvarez de Mon, estamos viendo ahora a Mario Cortegana, y luego ya claro, evidentemente las grandes figuras de Twitter que son insider, que no tienen ni foto de perfil y ponen nombres por no nombrar a nadie, ¿qué de cierto puede llegar a tener? O sea, toda esta gente sí que todo el mundo es como el anuncio, todos tenemos un amigo en Balai, ¿no? Todos tienen un amigo en el Madrid que al final le cuenta algo, o es mucho más lo que tú dices, ¿no? Darme notoriedad en redes sociales y bueno, el que me crea, pues adelante, ¿no? Bueno, yo creo que está un poco unido, ¿no? Es decir, que al final las personas no vuelcan una información en principio, ¿no? Quien tiene nombres y apellidos no vuelca una información porque sí, sino que eso pues lo ha contrastado, ha hablado con distintas fuentes y con alguna de ellas pues que pueda estar como en representación del Real Madrid, ¿no? Pues que pueda ser desde el vicepresidente del Real Madrid o que pueda
ser pues, no sé, pues alguien que esté dentro del Real Madrid, ¿no? Eso no es tan difícil. Eh, pero sí es cierto que, que al final lo que te suele dar pues el Real Madrid o alguien que trabaje dentro del Real Madrid pues es una información filtrada, ¿no? Una parte como interesada, ¿no? Te filtran un poco lo que quieren dar a entender, lo que quiere que se pueda generalizar y luego tienes que tener un poco pues esa capacidad pues para discriminar esa información y para contrastarla con otras fuentes, ¿no? No es un trabajo digamos, demasiado grato, es decir, a mí nunca me llamó mucho la atención pues estar en esa vorágine, pero sí es cierto pues que te da como un buen resultado, ¿no? A nivel de redes sociales pues te posiciona bien y te permite sin duda pues tener un gran crecimiento, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en directo como director de Madridista Real, pues no sé, seguía como el medio 17.000 seguidores y eso que nos dedicábamos a lanzar una revista mes sí, mes también, o sea, como que había una regularidad en la publicación muy alta y había muy pocos seguidores y en el momento pues que el medio pues estuvo como dirigido por Víctor y empezaron pues a dar como informaciones o a dar como seguimiento de noticias, pues creo recordar que ahora mismo tiene más de 150.000 seguidores, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, criticar o menoscabar algo que da tan buenos resultados, pues los que hemos estudiado periodismo siempre me decían en la carrera, ¿no? Que no se podía uno meter con Gran Hermano, que si tenía pues esos índices de audiencia y ese seguimiento, que el equivocado pues era el purista que pretendía que Gran Hermano no existiera, ¿no? Sino que Gran Hermano pues era un gran producto de comunicación y de la misma forma pues que hablar de fichajes y aunque en ocasiones pues haya cierta inestabilidad, que me pueda un poco retractar algún día, pero bueno, la verdad es que es una gran decisión, ¿no? Tiene como un gran seguimiento, o sea que los acertados sin duda son ellos, ¿no? En ningún momento diré lo contrario. Sí, sí, desde luego, al final es eso, ¿no? Cuando un producto, por de alguna manera, tiene éxito, pues algo tiene que tener detrás, ¿no? Para que triunfe. Y bueno, pues hablando un poco de este tema de filtraciones y demás, evidentemente, si toda esta información que nos llega, no digo evidentemente nuestros amigos de Madridista Real, que confiamos en el 100%, sin a más medios, suponemos que la información que llega siempre suele ser interesada por parte del club. El club al final siempre deja ver, ¿no? Un poco lo que interesa que el público en general sepa, porque me imagino, ¿no? Siempre hablamos como meros aficionados que lo realmente importante se lo guardan para ellos y si evidentemente pues están negociando con Haaland no me lo van a contar a mí, o sea, filtrarán lo que les interesa, ¿no? Bueno, además, dentro del club, pues las personas importantes que suelen estar como al tanto de todas las operaciones, pues la principal, José Ángel Sánchez. Entrar convertirse, ¿no? En una persona de confianza de José Ángel Sánchez es harto improbable. Es decir, casi nadie tiene la posibilidad de penetrar en lo que es José Ángel Sánchez. José Ángel Sánchez lo tiene muy claro. Él a las personas que conoce, con las que se ha podido sentar a comer o a cenar, pues a esas personas siempre les atiende el teléfono. Si no les responde, les va a devolver la llamada, pero uno no puede ser un neófito, no puede ser un advenedizo y entrar en contacto con José Ángel Sánchez. Ante esas personas nunca les va a responder, nunca se va a poner al teléfono, nunca les va a responder un correo electrónico, ¿no? Es decir, que él tiene un patrón muy definido, que lleva como muchísimos años en el club, e insisto, ¿no? Es decir, yo conozco personas que tienen relación con José Ángel Sánchez y que le llaman y le responden. Y luego, pues, como digo, pues, por mucho que tú seas una persona como reconocida o que tengas como un seguimiento o que seas como una persona con cierta importancia a nivel de redes sociales, José Ángel Sánchez no te va a hacer ni caso, ¿no? Esto es así. Pero dicho lo cual, quien consiga un poco entrar en cierta relación con José Ángel Sánchez, luego ahí pues se abren distintos matices. Es cierto que yo siempre he pensado que uno, bueno, he pensado, ¿no? Y lo he podido corroborar, que por ejemplo José Félix Díaz siempre ha sido una persona pues que ha tenido línea directa con José Ángel Sánchez, ¿no? También otros muchos periodistas, pero él es uno muy claro y que ha manejado siempre muy bien esta fuente, ¿no? Pero en la actualidad, en el momento en el que el Marca y el Real Madrid pues tienen una guerra tan encarnizada, es algo que ya en mi época también ocurría, ¿no? En la época de Carlos Carpio como director del diario Marca,
los colaboradores de Real Madrid Televisión no podían ser del diario Marca, es decir, todos estaban como purgados, porque la línea que mantenía Carlos Carpio de tener como narrador como cronista del Real Madrid, pues a Santiago Segurola y demás, pues bueno, había ahí como un gran bache, un gran distanciamiento, ¿no? Entonces, eso se percibe rápidamente, ¿no? Cuando el club está en sintonía con el Marca, pues vuelven los colaboradores, vuelve Pablo Polo y vuelve José Félix Díaz a ser tertulianos de Real Madrid Televisión, y cuando se produce esa guerra, pues salen rápidamente de Real Madrid Televisión. Pues ahora, dentro de lo que es mi deducción, ¿no? Por mucho que José Ángel Sánchez siempre se le va a poner al teléfono a José Félix Díaz, José Ángel Sánchez es una persona como muy inteligente, ¿no? Y es una persona muy lúcida. Entonces dices, no te puedo decir nada que no me interese que sepas. Claro. O sea, no te puedo decir nada ni siquiera para que manejes tú esa información y lo puedas contrastar por otro lado, ¿no? Ya comprenderás, pero ahora mismo pues el Marca es quien tiene que ir un poco rezagado, ¿no? En lo que es el tema de dar información del Real Madrid, porque el Real Madrid siempre se maneja así, siempre dicen, nosotros tenemos que dar de comer a los medios, ¿no? Es algo muy característico que se lo hemos escuchado muchas veces a personas importantes del Real Madrid, pues dice, pues mira, lo siento mucho, pero ahora el Marca es al que se va a quedar siempre en la cola, ¿no? A la hora de darle de comer. Entonces puede existir esa situación, es decir, que alguien tenga muy buena relación con José Ángel Sánchez, pero por la situación actual y coyuntural entre el club y el medio, pues digamos que pierda un poco de información, ¿no? Pero la realidad es que José Ángel Sánchez siempre ha sido un periodista que a las un directivo que a las personas, un gestor que a las personas de su confianza siempre les ha dado informaciones, siempre les ha filtrado, siempre les ha aportado detalles, siempre, claro, bajo un gran condicionante, ¿no? Que José Ángel Sánchez nunca debe existir, ¿no? Es una figura ubicua, pero que no aparece nunca en los medios, ni nunca se le referencia, ni nunca se le entrevista, ni nunca se alude a él, pero es cierto que también siempre pues como que se libra, ¿no? De las responsabilidades precisamente por eso, ¿no? Porque tiene como una gran relación con muchos periodistas en este país. Sí, sí, es el fantasma, digamos. Mira, nos están preguntando en el... preguntar? Ah, vale, dale, Inma, perdona. Vale. No, dale. No, digo que nos preguntaban desde el chat, Dani, que si tú crees que la forma de ser de Florentino y todo este entramado mediático que se conoce, ¿no? De estas filtraciones, pues todo lo que pasó con Zidane y tal, puede frenar un poco la llegada de algún entrenador top, ¿no? Que a lo mejor un entrenador top europeo diga, hostia, es que ¿dónde me estoy metiendo? No sé yo si quiero que a la tercera derrota en la portada de Marca sea que no se confía en mí, que se está pensando en no sé quién. No, yo tengo claro que Ancelotti está de paso, es una figura estacional y que desde el club lo sabían, que después de la marcha de Zidane y también seguro que un poco motivado también por esa carta se entendió, ¿no? Que se necesitaba un entrenador de transición, un entrenador un poco para recuperar la pausa, para recuperar la tranquilidad. Pero bueno, ha habido como una prioridad en cada vez que se ha ido Zidane, ¿no? Las dos veces que se ha ido Zidane, existió un nombre interesado, ¿no? Subrayado por parte de Florentino, que era el de Mauricio Pochettino, ¿no? Y precisamente en la primera marcha de Zidane se queja un poco el club de que la anunció de manera un poco tardía y permitió, ¿no? Que Pochettino renovara. Y la segunda marcha, pues después de que estábamos un poco inmersos en ese conflicto de que si viene Mbappé o de que si apura su contrato, pues tenía claro Pochettino de que el jeque no le iba a dejar salir, ¿no? Y que no se iba a producir esa operación. Esto es algo que históricamente también ocurrió en el Real Madrid, pues hace muchos años, pues Florentino, pues se enamoró de Wenger, lo quería como su figura, como la persona que pudiera llevar al proyecto y bueno, por unas razones u otras, que si se le renovaba, que si dijo que no al Real Madrid, pues Wenger nunca llegó a materializarse y ahora pues habría que ver si después de la eliminación que ha tenido el Paris Saint-Germain, si Pochettino pierde un poco el pie y deja de ser, ¿no? Pues como ese objeto de deseo por parte de Florentino. Pero yo creo que Florentino tiene claro, ¿no? De que quiere un entrenador top, quiere un entrenador importante, sin que eso le vaya a llevar a adoptar pues otra posición acerca con la prensa, ¿no? U otra posición, porque cuando hablamos muchas veces de la comunicación del Real Madrid, la realidad es que, bueno,
Florentino por su cuenta, hablando con determinados periodistas, hasta cierto punto él también lleva una comunicación paralela, ¿no? Y yo lo entiendo. Al final, pues la comunicación del Real Madrid es tan floja o tiene tan poco alcance o tiene unas personas que la representan o que la llevan que muchas veces parecen como más enemigos que aliados, que es normal, ¿no? Que Florentino pues tenga también pues ese manejo, que tenga pues esas conversaciones con periodistas, como creo que no es absolutamente natural, ¿no? En el mundo del fútbol, que lo hacen todos los presidentes, pero sí, vamos, Florentino tiene relación y tiene conversaciones con periodistas a diario, ¿no? Y como creo que todos los presidentes de clubes. Sí. Inma, ¿qué ibas a preguntar tú algo? Sí, lo que quería preguntar es el por qué el Madrid actúa así en su comunicación, teniendo millones de personas, seguidores en redes sociales, esas filtraciones sobre jugadores que interesa traspasar o una renovación o entrenadores que quieren echar o quieren fichar, por no hablar del Real Madrid Televisión, que bueno, está ahí como si no está. ¿Por qué el Madrid actúa así? Pudiendo tener un nivel de comunicación muchísimo mejor. Bueno, es un poco lo que apuntaba, ¿no? Real Madrid Televisión nace pues por gestiones brillantes de su presidente, porque se desenvuelve a la perfección y porque consigue, ¿no? Que se le otorgue una, sí, un canal, ¿no? En TDT abierto, ¿no? Para él era como su gran ariete en la defensa de la comunicación, su gran elemento. Estaba absolutamente como muy motivado con la salida de Real Madrid Televisión. Solo hay que ver pues el presupuesto que fijó de entrada cuando salió el canal. Pero se da la circunstancia de que Florentino estaba muy solo, ¿no? En ese proyecto. José Ángel Sánchez no quería que saliera Real Madrid Televisión y bueno, y por parte de la comunicación del club pues tampoco se quería, ¿no? En gran parte pues porque había como unos intereses muy centralizados, ¿no? Entre el director de comunicación del Real Madrid y Mediapro, ¿no? Pues a Mediapro no le interesaba como que el Real Madrid Televisión pudiera ser oponente o pudiera ser adversario de su Bein o de su Gol TV, o sea, no le interesaba que pudiera tener éxito. Entonces fue como un canal un poco condenado al fracaso desde su inicio, que aunque tenía como mucho presupuesto, pues se le puso en manos pues a una persona que no creía y que miraba un poco más por los intereses de Mediapro que por los del Real Madrid. Es algo curioso y excéntrico, pero es así la realidad. Y entonces pues advertíamos, ¿no? Que el Real Madrid pagaba a Mediapro y con ese dinero pues Mediapro pues incorporaba a Santiago Segurola, a Manolo Lama, a Gallego y dices, y además era como pura coincidencia, ¿no? En el momento en el que creaban, ¿no? Pues el golazo y todo eso, pues lo empezaron a hacer como con el dinero que le vertía el Real Madrid a Mediapro. Y luego, pues con ese mismo dinero, pues Mediapro contrataba o adquiría, ¿no? Los derechos de retransmisión del juvenil, de Guti y todo este tipo de cosas, y luego no le permitía a Real Madrid Televisión emitirlo al mismo tiempo, ¿no? Es decir, tenemos un socio al que le pagamos y le damos dinero, pero que en cambio está continuamente como con sus decisiones pues perjudicando, ¿no? Al Real Madrid. Y en aquella etapa también coincidía con que Mediapro pues trató de poner el naming al Camp Nou y demás, y claro, era como una locura, ¿no? Yo estaba desde dentro, pero sentía absoluta perplejidad, porque digo, ¿cómo es posible de que constantemente estén alimentando a los enemigos? Es decir, si hay unos enemigos precisamente del presidente y del Real Madrid, pues son Gallego, Manolo Lama, Santiago Segurola, y después estamos como aportando ese dinero para que, bueno, pues para que ejerzan un poco pues esa crítica, ¿no? Y ese antimadridismo. Y lo peor de todo es que la persona, ¿no? Que abocó al fracaso a Real Madrid Televisión, que se encargó de la salida del canal, fue Antonio Galeano, que es el director de comunicación del Real Madrid, y es la misma persona que sigue al frente de la comunicación del Real Madrid, ¿no? Por hacerle un resumen breve y detallado para que los seguidores puedan conocerlo, pues una persona que no domina nada del inglés, una persona que no le pidas que abra, que conozca cómo funciona Twitch o que conozca cómo funciona una red social moderna, es una persona
totalmente anticuada, sin ningún tipo de preparación, ni de formación, ni de haber tenido, dices, pues tiene un máster en marketing digital de la universidad no sé qué, o en comunicación virtual, o en nuevas tecnologías. No tiene absolutamente nada, ¿no? Es una persona que se sacó periodismo, lo que pasa que, bueno, que a diferencia de muchos otros, pues él tuvo pues la fortuna y estuvo en el lugar oportuno de ser compañero de carrera de Antonio García Ferreras, y a partir de ese momento, pues donde ha estado Antonio García Ferreras, pues ha estado Antonio Galeano, ¿no? Primero en Prisa y luego pues en La Sexta como director de deportes. Entonces aquí pues en Real Madrid Televisión está, no se espera mucho de él, pero bueno, pero está, porque es como una cuota que tiene el club con Antonio García Ferreras, ¿no? Que el Florentino se siente cómodo, ¿no? Que Ferreras pueda tener cierto control o que pueda dirigir hasta cierto punto la comunicación, porque le tiene como una persona muy brillante, y eso pasa pues porque a su compañero de la carrera, pues a su amigo, le tenga ahí pues en el sillón, ¿no? De director de comunicación. Pues una denominación que luego pues le viene muy grande pues en la medida de lo que contáis, ¿no? Es decir, ¿por qué el Real Madrid no domina un poco más las redes sociales? ¿Por qué el Real Madrid no tiene más influencia? ¿Por qué el Real Madrid no controla a algunos periodistas? ¿Por qué el Real Madrid no deniega el acceso a algunos periodistas al Bernabéu? Bueno, pues es que existe como un importante vacío de poder. Sí, la verdad es que son preguntas o sea, es que es tremendo que se le haga al aficionado de a pie y un club como el Real Madrid pues no lo contemple. Mira, nos pregunta ahí Luis en el chat que si crees que el cambio de MediaPro a Movistar ha mejorado la situación de lo que es el canal, de lo que es la comunicación de Real Madrid. Bueno, pues ha mejorado la situación porque, primer punto, no estás eh, como alimentando a tus Claro. enemigos directos. Y uno dirá, bueno, ya, pero es que Movistar también son enemigos, mira las Bueno, retransmisiones que hacen. Digo, bueno, ¿sabes el problema? Que dices que existe por algún motivo que Movistar pues está subordinado a Roures, ¿no? Y bueno, yo tengo mi teoría y pienso como que Movistar no le interesa realizar esos desembolsos por los derechos de fútbol, por los derechos de retransmisión. Es una cifra totalmente desorbitada que no se corresponde con la realidad, y más con el riesgo de que haya en los próximos años de que haya una superliga y que verdaderamente la liga decline, ¿no? Y entre en decadencia. Yo he sido como muy seguidor del fútbol durante muchísimos años, y no sé, la última vez que me senté en el sofá para ver un partido que no tuviera que ver con el Real Madrid es que lo desconozco. Y es más, no conozco a nadie de mi entorno que se vea partidos de fútbol en general, ¿no? De la sí. primera división. Y ante esa decadencia de lo que es el interés en la liga, ¿cómo puede ser que no se devalúe tanto las cifras que se pagan por los derechos de retransmisión? Pues está claro que, bueno, en la trastienda hay como una especie de acuerdo, ¿no? Entre el gobierno de turno que esté y Movistar, ¿no? Una especie de cambio de cromos. Tú encárgate de asumir, ¿no? El peso económico de los derechos de la liga, y a cambio pues te facilitamos estas licitaciones, estas concesiones para lo que verdaderamente le interesa a Movistar, ¿no? Que es el negocio de las telecomunicaciones. Es decir, Movistar, los derechos del fútbol le generan pérdidas, Sí, sí, eso sí. es obvio, y obviamente en lo que Movistar necesita, ¿no? El apoyo gubernamental es en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Entonces lo que quiero decir es que, bueno, pues cuando tú tienes ahí a Movistar, lo que tienes un poco más claro es que verdaderamente la línea editorial, los contertulios, incluso los programas, pues ahora todo se rige de madridismo. Es decir, dentro de unas circunstancias también muy particulares, ¿no? Porque se ha producido la pandemia, ha habido una crisis muy importante a todos los efectos, se ha producido una reducción en el presupuesto de Real Madrid Televisión inimaginable, ¿no? De los 30 millones de euros que había en un primer momento cuando salió el canal, pues no sé si ahora el presupuesto será de 14, ¿no? Pero la cifra debe ser asombrosamente diferente. Y yo creo que con todas las circunstancias, pues bueno, pues ahora el canal emana madridismo, aparecen, pues no sé, pues un día aparece Michael Laudrup, otro día pues se lleva Camacho. Es decir, yo creo que ahora pues el canal es más madridista, pero es cierto que se perdió la oportunidad, que la oportunidad de su lanzamiento
con lo de que fueran pues Miguelito, con que fueran tantos tertulianos controvertidos y demás, pues que luego aparecían en 90 minuti, es decir, pues esa línea de incoherencia, yo creo que el canal sufrió mucho, sufrió como una pérdida de confianza absoluta y eso motivó pues que tuviera pues unos índices de audiencia bajos, ¿no? Todo lo que se había trabajado en Real Madrid encerrado, que yo creo que se había trabajado bien, pues al salir en abierto, con todo el presupuesto del mundo y con todas las opciones, se perdió. Yo siempre pensaré que se perdió porque deliberadamente los que llevaban esa nave no estaban interesados en que funcionara, ¿no? Y ahora con menos presupuesto, pues parece que es más difícil. Yo sigo pensando que poner como una tertulia nocturna en la que pudieran aparecer pues leyendas del Real Madrid a opinar, pues que eso tendría un gran interés, ¿no? Ver pues, a leyendas del Real Madrid opinar sobre temas de actualidad, que todos podéis opinar en Twitch o que todos opinamos en la cafetería, pues sí, tomándonos algo con los amigos. Pero la realidad es que eso nunca se ha llegado a hacer, pues porque Real Madrid Televisión tiene como un pacto de no agresión hacia el Chiringuito y hacia Pedrerol, que lo ha tenido siempre, y que lleva pues a que se respete su programa y a que no pueda existir un programa que le haga competencia, ¿no? Pues es lo de siempre, es decir, Real Madrid Televisión no es un proyecto autónomo, no es un proyecto que pueda desarrollarse por sí mismo y bueno, y la persona que lleva desde fuera, ¿no? La comunicación del Real Madrid, que es Antonio García Ferreras, pues es un directivo de A3 Media y cuando hay que hacer una presentación de la Superliga, pues llevará a Florentino a su negociado, no llevará a Florentino a Real Madrid Televisión ni a que dé ese mensaje en las redes del Real Madrid. Claro, eso, mira, justo nos estaba preguntando ahí también en el chat y nos dice que por qué Florentino da entrevistas a medios importantes de los jugadores, ¿no? Pues a Vinicius, por ejemplo, en la COPE, o hemos visto el propio Florentino, ¿no? Que va al Chiringuito a anunciar la Superliga teniendo un canal propio, o sea, un tío que podía haber hecho una presentación, perdón por la expresión, pero bueno, de la hostia, él podía haber montado lo que hubiera querido en el Bernabéu, haber invitado incluso al presidente de la Juve, a quien fuera, y en el Real Madrid Televisión, en prime time, y la lía. Y en cambio se va al Chiringuito, luego deja que medios, pues como la COPE, a lo mejor que maltrata mucho a los jugadores, vayan los jugadores a entrevistas. ¿No debería a lo mejor el club cerrar un poco el grifo en ese aspecto con la prensa, con ciertos medios, y sí alimentar su propio canal? Bueno, yo creo que eso ya es una batalla perdida. Es decir, el Real Madrid ha asumido como que su canal tenga una atención residual y eso pues a los que pretendían, ¿no?, que el canal no funcionara pues se han cargado de razón. Es como decir, ves, no teníamos sitio en la televisión en abierto, ¿no? Cuando nunca ha habido como tanto interés en consumir la marca del Real Madrid. Y desde luego que una marca del Real Madrid que haya quedado como algo tan sectorial parece difícil, ¿no?, haberlo hecho peor. La única fórmula de concebirlo y de hacerlo plausible es lo que apuntaba, ¿no?, que se hizo de manera deliberada y se hizo a propósito y no se quería como que el canal triunfara. Pero en lo que respecta a Florentino, él tiene en la parcela de comunicación algo en lo que siempre ha sentido la necesidad de poderse asesorar, de poder tener una persona que le guíe y bueno, esa manera de guiarle puede tener bueno, momentos buenos desde el punto de vista social o de proyección social o de influencia. Él puede conseguir, ¿no?, de la mano de quizá de Antonio García Ferreras, pues que haya como menos crítica o que aparezca menos en La Sexta. Es decir, no digo yo que no le pueda proteger, ¿no?, desde muchos puntos de vista, pero está claro que a fin de cuentas cuando es una figura tan importante como Florentino, pues a veces tienes que tomar decisiones con contrapartidas, ¿no? Y está claro que estoy seguro de que el presidente del Real Madrid sabe que las personas que Ferreras pues tiene seleccionadas hasta cierto punto como parte del engranaje de la comunicación, pues no son las más no son las más eficientes. Yo creo que eso es algo lógico, ¿no?, que todos podemos pensar. Y es cierto que, por otro lado, Florentino siempre tiene personas de su entera confianza. Hay 3 personas en el club trabajando en comunicación que son leales a Florentino, que son unas personas que miran por los intereses del club
y que estas tres personas, pues cuando estaba Ramón Calderón y cuando verdaderamente pues el Real Madrid está en un momento de absoluta indefensión y de desorientación, pues estas tres personas se vaciaron, ¿no? Y se emplearon a fondo pues para tratar de hacer justicia y para denunciar pues lo que acontecía por aquel entonces, ¿no? Entonces fueron tres personas que estuvieron en el momento más crítico del Real Madrid, cuando prácticamente allí no había periodistas que estuvieran en contra de Calderón, eran muy residuales, eran muy pocos, y estas tres personas, pues desde que Calderón regresó desde que Florentino regresó a la presidencia, pues estas tres personas son un poco de su confianza, pero claro, como digo, son personas de confianza de Florentino, pero no están, digamos, en un departamento de comunicación perfectamente articulado, perfectamente diseñado, con todas las personas bien conscientes de su rol. Es lo que digo, ¿no? El departamento de comunicación del Real Madrid es como una yuxtaposición de elementos y donde todos los elementos, incluidas estas tres personas, son poco relevantes en comparación con la figura, el poder de decisión y la influencia que tiene Antonio García Ferreras. Sí, yo la verdad es Consta que... que, Dale, Ima, perdona. Dale tú. Diego, ¿te consta que ha habido algún cambio en los últimos meses? Estamos viendo a Madridista Real, que has hablado antes de ellos, que digamos que dan más o se adelantan alguna información, o Ramón Álvarez de Mon también, que digamos que como ha habido algún tipo de cambio, de que se filtra más a estos que a Pedrerol o a Marca, por ejemplo en el tema Haaland o Tchouaméni o Bellingham también, que ha salido su nombre los últimos días y que hoy la han confirmado desde Alemania, que parece que, digamos que los anteriores como Pedrerol, Marca, ya no se adelantan a ese tipo de información, que tanto Madridista Real como Ramón Álvarez de Limón pues se han adelantado a esa información. Pues lo de Marca lo tenemos claro, es decir, Marca ahora mismo sería pues el último medio del mundo en poder tener información del Real Madrid. Está claro, es decir, la posición de Marca con todo lo que respecta a la Superliga les ha dejado en una situación absoluta de inferioridad, es decir, Marca ahora mismo no podría ser un medio al que un madridista recurriera pretendiendo encontrar, ¿no?, información relevante del Real Madrid o información que salga del club y que tenga como visos de poder, sí, de poder hacerse realidad. En el caso de Pedrerol, pues me dejáis con la duda, o sea, no sé si últimamente Pedrerol no acierta, si está un poco desencaminado, porque la verdad que en principio Pedrerol tiene una fuente muy valiosa, ¿no? Bueno, aparte, por supuesto, de tener como línea directa con Florentino, tiene una fuente muy valiosa que es la de Antonio García Ferreras, que es su jefe. Entonces, que Pedrerol no acierte, bueno, me llama algo la atención. Es verdad que hace tiempo que no le veo, ¿no? Y luego, por otro lado, que se esté dando un poco más de apoyo pues a canales de YouTube o a medios digitales, como lo que apuntáis, eso nunca procede del departamento de comunicación. O sea, es mucho más fácil poder tener cierta relación con Florentino y que, bueno, que puedas conseguir como algo de información por ahí, porque como decía Florentino, él tiene una relación fluida, ¿no?, con determinados periodistas, puede tener una relación fluida, pero es más fácil conseguirlo así que conseguirlo a través del departamento de comunicación. Es decir, el departamento de comunicación, no sé si alguna vez habéis tenido alguna experiencia, ¿no?, pero no cree en absoluto en podcast, no cree absoluto en medios digitales. Es imposible, Lo hemos intentado varias veces con cosas y es como un núcleo cerrado, no te dejan entrevistar a nadie, no puedes hablar con nadie, categorías inferiores, olvídate, es muy difícil. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, incluso ir a los partidos de los chicos pequeños y es prácticamente imposible, como vete por tu lado, pero no vas ahí como medios, como muy raro todo. Y ya digo, el baloncesto intentamos hacer una entrevista oficial a Pedro Bonofligio, que luego ya después de pandemia se montó su propio Twitch y demás y ya es mucho más accesible, pero la contestación desde el departamento de comunicación es que no, que nadie de club daba entrevistas a medios digitales así, de macho, sí.
Luego ves a Sergio Ramos hablando en Amazon y haciendo documentales y se va a hablar con Ibai. Y para estas cosas sí que funciona, pero para el resto no. Es muy difícil, la verdad. Bueno, tenéis la realidad. Esa es la realidad de la comunicación del Real Madrid, ¿no? Alguno me dice, bueno, es que lo has abandonado, tienes resentimiento. Digo, no, si yo te digo cómo es. O sea, a mí cuando alguien me dice, no, quiero hablar con el director de comunicación del Real Madrid y le voy a pedir por esto, digo, me parece bien que lo hagas, ¿no? Pero Claro. si entras en contacto con él te va a decir, bueno, no puedo hacerlo contigo porque estaría haciendo mal mi trabajo, porque si lo hago contigo hay muchas webs, entonces tengo que dárselo a muchas webs, como si fuera malo, ¿no? Como Claro, exactamente. generalizar un poco y que se pueda promocionar como el deporte dentro de las webs que os encarguéis de hacer un trabajo desde hace muchos años, por ejemplo, pues con el fútbol base. No, no te lo tomes como un no, pues igual en algún momento, en este momento no, o sea, en este momento no, pero no te lo Sí, tomes como un no, igual algún día así, sí, 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 sí. ese es el director de comunicación, ¿no? Yo recuerdo que había como un entrenador que lo definió muy bien, dijo, el director de incomunicación, Antonio Galeano. Y dices, es exactamente eso, dices, es un director de incomunicación, es una persona que disfruta además, te dice, no, y lo disfruta, dice, no. Eso sí, él siempre responde, o sea, no tenéis problema, ¿no? Alguno me decía, no, yo tengo relación con el director de comunicación del Real Madrid, y digo, bueno, es algo así como no sé, como yo, no sé, como llamar a la Casa Blanca y que te responda alguien de allí, y dices, qué viene, llamo a la Casa Blanca, y dices, a Estados Unidos, y es fantástico, ¿no? Pero la verdad que es algo totalmente estéril, ¿no? Es una pérdida de Sí, tiempo muy grande y sobre todo una falta de adaptación a los medios digitales y a los eso es. medios de ahora, ¿no? A la importancia que tienen. Es decir, el Real Madrid el, no cuida a los medios, ¿no? Con lo que eso supone. Pero yo creo que es algo que no es reversible, ¿no? Cuando me dices, algo va a cambiar, y dices, ¿cómo va a cambiar? Si llevamos con el mismo director de Claro. comunicación no sé cuántos años, desde que regresó Florentino, ¿no? Vosotros fijaos en ese contraste. Decíais, hay una opinión unánime de que la comunicación del Real Madrid es mala, Sí, sí, pero en totalmente. cambio, en un club con la exigencia que tiene el Real Madrid, donde es súper difícil mantenerte en el banquillo, donde es súper difícil mantenerte en el terreno de juego como titular, Eso donde es. hay como una exigencia mil por mil, es decir, hay empleados en el Real Madrid que lo reconocen, dice, trabajar en el Real Madrid es la exigencia máxima, es algo que llevas ahí todo el día, que trabajas 24 horas, que tienes que estar mentalizados. Pues dices, pese a ello, pues está el Sí, sí. mismo director de comunicación y dices, bueno, logros del señor Galeano desde que está como director de comunicación del Real Madrid. Bueno, pues no se le conocen muchos, ¿no? Porque dices, o sea, sigue apareciendo, siguen pegando a Bale, que si ahora pegan a Vinicius, que si no se le defiende al Castilla, que si, bueno, pues seguimos en lo mismo, ¿no? Y como os reconocía anteriormente, el departamento de comunicación del Real Madrid, no hablo de otros departamentos porque no lo sé, pero el departamento de comunicación del Real Madrid no es algo coordinado, con los roles bien definidos, con una comunicación como muy directa entre las personas, sino que es lo que decía, ¿no? Es como una yuxtaposición de elementos y dices, bueno, pues yo a este señor no le doy cuenta, cuidado, tampoco le voy a molestar mucho porque a ver si se va a enfadar Ferreras, que está afuera. Bueno, es algo como muy difícil de analizar, pero lo que está claro es que prevalecen los intereses cruzados en ese departamento y que en la mayor parte de las ocasiones, o por lo menos en bastantes de las ocasiones, esos intereses pueden incluso entrar en conflicto, ¿no? Con los del Real Madrid, como ocurrió con la presentación de la Superliga. Pues sí, y bueno, por cerrarte un poco, que no te queremos quitar mucho tiempo, creo que la pregunta que se hace todo el mundo con respecto a la comunicación ya no es tanto hacia el aficionado, ¿no? Hacia, pues eso, hacia webs que hacen trabajos, hacia gente que puede pedir redes sociales, sino hacia sus
propios integrantes. Es decir, ¿cómo puede ser que un departamento de comunicación de un club tan importante, por no querer decir a lo mejor el más importante del mundo, lo que tú decías, ¿no? Permita que se siga pegando a Bale como se le pega, permita que haya habido insultos racistas a Vinicius en el Camp Nou y esto haya pasado de largo, permita que ciertos medios sigan mintiendo sobre Hazard y sobre muchas cosas y no defienda a sus jugadores. O sea, yo puedo entender que a mí no me den bola o que no le den bola a gente de otras web, pero que a su propio club no salga un tío allí a decir, oye, macho, ¿qué pasa con esto? O, oye, ¿cómo puede este medio haber publicado este artículo de Parásito Galés? Es que no tiene sentido. Bueno, el único momento donde vimos una comunicación distinta fue en la etapa de Mourinho, ¿no? Que yo sé que muchos la añoramos, ¿no? Sí, Ciertos sí. aspectos de aquella etapa, nos sentimos como muy identificados con el mensaje, nos sentimos muy identificados con lo que representó, ¿no? El entrenador portugués. Puede que no sea el mejor entrenador del mundo, ni será el mejor entrenador que ha pasado por el banquillo blanco, pero sí que fue capaz de aunar voluntades y de denunciar pues todo aquello que muchos pensábamos o que algunos descubrimos gracias a él, ¿no? Pues no ha variado tanto. O sea, si nos fijamos un poco, seguiríamos necesitando una figura como Mourinho, ¿no? Que Eso es. pudiera tomar el micrófono y que pudiera eh, asumir, ¿no? Esa responsabilidad de la comunicación y denunciar, ¿no? Denunciar tantísimas cosas. Y por aquel entonces, bueno, estaba en el club el director de comunicación, el actual, pero no viajaba. Es decir, como a Mourinho le parecía un lastre, pues le impidió que viajara y le dejó como sin atribuciones. Es verdad que seguía cobrando el sueldo, porque como decimos es una cuota que está fijada por su valedor, por su compañero de la universidad, pero durante ese tiempo pues no viajaba con el club, no tenía incidencia y la comunicación la representaba Mourinho y cuando Totalmente. tenía que ir Florentino pues a salir y denunciar algo y defender a su entrenador, pues lo hacía, ¿no? Y todos nos sentíamos como muy motivados con la comunicación. Es verdad que, bueno, que también pues Mourinho pues se produjo, ¿no? Ese divorcio pues con Iker, se crearon dos bandos y bueno, entonces pues los detractores, ¿no? De esa manera de comunicar pues tuvieron esa fórmula, ¿no? Para convencer a Florentino, decir, no, el madridismo tiene que ser unidad, el madridismo tiene que ser algo compacto, ¿no? Y el problema pues es que dentro de lo que es ese argumento, pues está muy bien, ¿no? El madridismo tiene que ser unidad, pero lo que no puede ser es buenismo, ni resignarse, ni que todos los fines de semana pues estemos ante un escándalo del Castilla Joder. y miremos para otro lado, que no se defienda a Vinicius cuando le llaman piscinero, que verdaderamente no se influya, ¿no? En determinados medios, como diciendo, si esta persona pues sigue realizando como determinadas preguntas en sala de prensa, pues tendrás que buscar a otro, o sea, bueno, algo que ocurre en todos los clubes de fútbol. Es decir, yo soy Sí, de sí, sí. Vitoria y ocurría en el Baskonia decir, pues mira, si sigues realizando como preguntas incómodas, tendrá Te que ir vas a otro ir, redactor claro. de tu medio o no ir. Y ya está, y punto. Pero eso, pues bueno, pues el Real Madrid no lo hace. Parece como que eh, a la gente que lleva la comunicación pues no le parece importante haber defendido a Bale a tiempo o haberle defendido, haber tratado por lo menos de influir, ¿no? Claro, No solo de eso es. defender, sino haber tratado también de influir en los medios cuando el Real Madrid lo tiene todo, porque es lo que decimos, es decir, el Real Madrid ha de comer a los medios, si el Real Madrid pues empieza a, bueno, pues te voy a quitar una acreditación o no hay espacio o no vas a poder ir tú, va a poder ir a otra persona, es decir, si el Real Madrid se pusiera así como selectivo, pues no les quedaría más remedio pues a ser más respetuosos. Nadie está pidiendo controlar la libertad de expresión, sino lo que está pidiendo es tener un poco de humanidad, de respeto y de entereza, ¿no? Por algunos jugadores, ¿no? Ahora es muy fácil hacer leña del árbol caído y decir, bueno, este Gareth Bale es un sinvergüenza. Y dices, bueno, es que lo que es raro es que, bueno, que todavía pues sea capaz de sonreír en alguna ocasión, ¿no? Con todo lo que ha tenido que vivir en España y la imagen como que se le ha proyectado, ¿no? Me parece como muy indecente y sobre todo que se haya hecho pues con la finalidad de golpear al Real Madrid. En ocasiones puede ocurrir a la inversa, ¿no? Hay, bueno, pues no sé, yo siempre pongo el ejemplo de un fichaje como
como Odriozola, ¿no? Que ha sido un fichaje bueno, no tiene la culpa, ¿no? Buen chico, buen chaval, no tengo ningún tipo de objeción hacia él, pero ha sido un jugador pues nefasto, que la verdad que no ha aportado esa competencia que se necesitaba, que con ningún entrenador ha tenido confianza, pues que ha hecho prácticamente que el mayor agujero que tengamos en el lateral derecho, pues como luego no se pudo recuperar el dinero que se había invertido, pues se tuvo que traspasar a RAF en momento de pandemia y nos hemos quedado con un Carvajal encima sin competencia, es decir, que tenemos ahí como un agujero importante, ¿no? Y nunca pues leerás nada de que, bueno, pues qué mal fue el fichaje de Odriozola o qué mala operación, nunca aparecerá, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad los de la agencia de representación de Odriozola manejan a los periodistas o manejan a los medios de la forma que lo tendría que hacer el Real Madrid. Es decir, eso que es capaz de hacer una agencia de representación es algo que tendría que hacer. Odriozola de Best for You, ¿no? Sí. Claro, es algo que tendría que hacer el Real Madrid pues para haber defendido a determinados futbolistas. Bueno, y para cerrar, que ya sí que nos preguntan en el chat, sé que si no Bea me va a matar, me dice que si tú ves posible que en algún momento haya alguien que no sea butragueño diciendo caray después de los partidos, o sea, alguien que de verdad, no decimos que saca un Mourinho de la vida, pero hombre, alguien que si pasa algo como lo que ha pasado este fin de semana con el Castilla, sabemos que tú eres gran seguidor de la cantera, pues hombre, sea capaz de salir y decir, macho, esto no puede seguir pasando, porque es que le han pitado un fuera de juego a un tío que está 3 metros más para atrás de la línea. No, lamento ser nulamente posibilista, pero es que no hay ninguna opción porque llevamos todos estos años con el mismo director de comunicación. Es decir, y este director de comunicación va a continuar. Es decir, hay tantas posibilidades de que se relegue a Butragueño para poner a alguien con un discurso más mouriñista, pues las mismas posibilidades, desgraciadamente, que tenéis de que el siguiente fin de semana os den una acreditación para ir al baloncesto. Sí, sí. Total. Son las mismas posibilidades, es decir, es una política de comunicación determinada, representada por una persona en concreto, y esta persona, pues precisamente, pues siempre tiene como una relación muy fluida con Butragueño, le da como las nociones, ¿no? Porque Butragueño no habla al azar o no se lanza al vacío, es decir, al final Butragueño recibe unas indicaciones después de los partidos. O sea, la gente que está dice, pues mira, le está dando unas indicaciones a Butragueño sobre lo que le quiere decir. Es decir, Butragueño representa la política de comunicación que hay. Si hubiera como un discurso más fuerte o más agrio, pues Butragueño, dentro de su elegancia, pues podría decir unas palabras más fuertes o más agrias, ¿no? Pero no deja de ser una persona que está dentro del engranaje, ¿no? Y es un engranaje con el que no se siente identificado el Real Madrid, por lo que decimos, o los madridistas por lo menos, no os sentís identificados, no os gusta esta política de comunicación, pero no nos queda más remedio que tragárnosla, ¿no? Porque el director de comunicación va a estar ahí sin dudarlo, ¿no? No hay ninguna opción de desalojarlo de su despacho ni nada, o sea que el director de comunicación va a estar ahí y la comunicación del Real Madrid va a seguir siendo esta. Es más difícil sacarlo que a Mariano, ¿eh? Sí, porque Mariano por lo menos tiene un vencimiento en su contrato, ¿no? A Mariano le vence el contrato en un momento y seguirá, ¿no? Pero a él no le acaba. No le vence nada. Él va a continuar ahí en todo momento. Pues nada, Dani, solo darte las gracias, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, que te hemos robado tiempo, además es bastante tarde, y nada, lo que te digo, muchas gracias, sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras. Pues nada, lo que queráis, aquí estoy para sumarme y nada, mucho ánimo, porque al final uno no tiene que pensar siempre en contar con el respaldo del club y, bueno, contar con tener más apoyos o que más madridistas me sigan y demás. Al final uno tiene que hacer las cosas de corazón, que le gusta pues lo que hacen y tiene que hacer las cosas pues como las hacéis vosotros, da igual que os sigan 50 o que os sigan 15, solo con que os siga alguno y que a alguno le cause interés o que le podáis un poco afianzar ese madridismo o aportar algún detalle, pues ya es como muy provechoso lo que hacéis, ¿no? Y bueno, y al fin de cuentas pues las cosas son así, ¿no? Es decir, pues qué pena ser del Real Madrid y hacer algo sobre el Real Madrid. Si en vez de hacerlo sobre el Real Madrid pues lo hiciera sobre otro equipo, que tuvieran conciencia de abrirse un poco a las redes sociales, a los medios digitales y todo eso, pues sería una maravilla.
Pues pero sí. bueno, pues ya está. Pues somos del Real Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Para lo bueno y para lo malo, Exacto. aquí estamos. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y nada, nos volveremos a ver pronto, ¿vale? Fenomenal. Un Gracias, abrazo. David. Venga, Cuidaros un mucho. abrazo grande, Dani. Hasta luego. Está bueno, pues nada, aquí hasta aquí la entrevista con Dani. La verdad es que es un auténtico crack, es un auténtico placer haberle tenido aquí con nosotros. Ya os he dicho al principio del programa que fue la primera persona que pudimos entrevistar en persona, además se ofreció él, lo cual dice mucho de él como persona porque podía habernos respondido las preguntas vía email, que lo hacía mucha gente, y él en cambio dijo, joder, machos, estamos en Madrid, pues vamos a tomarnos algo, hablamos y ya nos conocemos, y la verdad que, y al igual que hoy, pues puedo decir que no da puntada sin hilo y que es interesantísimo de escuchar. Y bueno, espero que os haya contestado un poco las dudas que tenéis también a nivel de comunicación, las preguntas del chat. Ha contado cosas muy interesantes, yo me quedo sobre todo con esa reflexión, ¿no? De no se hace un programa nocturno para no quitar la audiencia a Pedrerol, y creo que es muy duro escuchar esto, ¿eh? O sea, me parece que Sí. es muy duro escuchar esto, que en un programa en el que tenemos que aguantar, pues no, los Cristóbal Soria de turno y gente así, no se le pueda quitar la audiencia porque, bueno, pues al final dependen de MediaPro y es lo que hay. Pero bueno, Isma, para ir cerrando, ¿has contestado al tuit del Celta por el día del teatro o te has abstenido esta semana? Claro, es que esa es otra. Al final, ves el Valencia, lo que pasó el día que jugaron en Bernabéu, el tuit, y ves el Celta ayer y dices, ¿de dónde está la contestación? Claro, o sea, ¿Quién contesta esto? evidentemente tampoco quiero Que, que el community manager vaya y diga te mato, ¿sabes? Pero hombre, joder. no, claro, pero al menos que te defiendas, pones, aunque no citas el tuit del Celta o del Valencia, por lo menos pon algo que conteste. O cuando si duda de, yo qué sé, el Madrid saca alguna información así con maldad, pues es que al final, cuando insultan a Vinicius o cuando se comparte, que al final, Sí, sí, el Madrid tenía muy fácil haber puesto un tuit tipo no tenemos un Oscar, pero tenemos 13 Champions, ¿sabes? Y ya todo el mundo sabe que se está dando por aludido al Celta a ese tuit faltoso que ha puesto con el piscinazo de Ronaldo, y tampoco lo hace, pero bueno, lo ha explicado bien Dani, ¿no? Tienen un departamento de comunicación prácticamente inexistente y ¿cómo bastante, bastante que nos han cambiado el community manager. Bastante cierto, que, joder. Ese es el mejor fichaje de la temporada. joder, hemos pasado de que todos los tweets sean comunicado oficial de lesiones, parte médico, a, De hombre, lesiones, ahora eso es. Sí, sí. todos los Padrear tweets, ahora. ahora pone padrear y cosas así, bueno, pues es así. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, pues vamos a algo es visitar algo. al Celta, Isma, y hay que ganar porque el domingo hay un Barcelona-Sevilla muy interesante. Con un empatito y una victoria en Balaídos se acaba la euforia del 0-4, ¿eh? Sí, es un partido, yo creo que más allá de 3 puntos es un partido importante anímicamente. O Sí. sea, llegar de palmar 0-4 en casa contra el máximo rival, aunque ahora es tercero, no es el que más está cerca, pero ganar el sábado es importante, aunque sea o sea, aunque ganas 0-1, 1-2, de manera, o sea, sufriendo y tal, pero es importante ganar. Ganar el sábado es, digamos, despejar esas dudas y afrontar el partido de Chelsea de otra forma. Porque ahora, tanto yo creo que los jugadores, Ancelotti como la afición, todavía tenemos clavados ese 0-4. Hombre, es que es para tenerlo grabado. La verdad que el que diga que no miente, es una putada, ¿eh? Yo he leído a mucha gente en Twitter y tal, no, es un partido, seguimos a 12, bueno, tal, ya, ya, pero duele, duele. El que diga que no, Joder, que duele. el que diga que no miente. Pues nada, nosotros nos vamos a esperar a ver qué pasa el sábado en Vigo, que como digo, como ganemos en Vigo y el domingo en el Camp Nou haya un empatito, pues ya está en unos a 14 y otros a 11 y esto Hace está Vélez. ya... Sí, sí, yo ya te lo he dicho esta mañana que te espero en la esquina, donde el bar de los Sí, calamales. en la esquina, sí. Yo he ido esta mañana a celebrar la Liga Promises, pero estaba solo, así que no... No estaba,
No estaba Chema. No estaba Chema conmigo para hacer la Liga Promise, así que convoco para venir si ganamos al Celta. Lo dicho, muchas gracias a toda la gente del chat. Le voy a pedir perdón ahí a Luis09 que nos ha hecho una pregunta sobre la cantera, pero bueno, es que Dani le habíamos prometido poco tiempo, no queríamos robar mucho. Otro día le llamamos, porque además es un gran seguidor de la cantera y no sé si luego la buscaré en la web, la entrevista que le hicimos, pero el año antes de Reguilón, Dani Benavide ya hablaba de Reguilón. O sea que se nota el que sigue la cantera y el que la ve de verdad, y Dani pues es de los primeros y de los segundos, que la sigue y la ve y la Sí, vive comentaba los partidos del Castilla. Eso Además, es. Y él habló, yo me acuerdo de aquella entrevista que vimos en un VIPS, te digo, estuvimos con él, y nos hablaba de Sergio Reguilón, que había estado en el Logroñés cedido, qué tal, y decía, tiene pintaza como extremo, luego se reconvirtió en lateral, pero hablaba de Reguilón, o sea que sabe de lo que habla. Inma, muchas gracias a toda la gente de Evox, de Apple Podcast, de Spotify. Bueno, Spotify os voy a cortar, cabrones, que le estamos pagando al Barça la renovación del eso es. estadio, así que os voy a subir la cuota, lo de Spotify. Lo dicho, chicos, muchas gracias, ser bueno, chao, chao, hasta luego. Hasta luego.